Épico. Millonario viudo lleva a su hija muda al parque, pero una niña de la calle lo cambia todo. El sol brillaba de manera intensa sobre el parque, un lugar que todo el mundo conocía, donde la risa de los niños se mezclaba con el murmullo de las hojas movidas por el viento. Ahí estaba él, Joaquín, un hombre cuya vida había sido despojada de alegría, sumido en la tristeza tras la muerte de su esposa. Mira a su lado a Sofía, su hija. Sus ojos grises reflejaban un océano de emociones, aunque no podía hablar, su alma gritaba en silencio. La gente lo miraba, como si un halo de tragedia los rodeara. De repente, mientras la brisa acariciaba sus rostros, un grito rompió la calma. Venía de una pequeña figura que corría desenfrenada hacia ellos. Era una niña del barrio, con el pelo alborotado y una mirada que parecía haber ignorado el dolor. Sus pies descalzos al instante la habían hecho destacar, y su energía distraía a quienes la rodeaban. Era un torbellino de vida entre un mundo gris lleno de lujos y dolor. La curiosidad se apoderó de Joaquín, pero también un nudo en su estómago. ¿Quién era esa niña que brillaba con una luz tan desgarradora y pura? Sofía, confundida y asustada, se agarró de la mano de su padre, quien sentía su pulso acelerado. ¿Qué iba a suceder? La interacción de esa niña podía transformar todo lo que conocía. Con un aleteo de alas, la pequeña se detuvo justo enfrente de ellos, su mirada destilaba una mezcla de inocencia y desafío. Su sonrisa era un as bajo la manga en el juego del destino, y Joaquín temía el giro que su vida podría dar con solo un par de palabras. Casualmente, esa niña miró a Sofía y le mostró un dibujo garabateado en su mano, como si le estuviera entregando un secreto del universo. Era un simple trazo, pero lo que encerraba ese gesto era un misterio profundo. Las almas de dos mundos tan diferentes parecían chocar, y se respiraba un aire espeso de tensión y posibilidades. Joaquín sintió cómo su corazón latía descontrolado, cierta parte de él deseaba que todo se detuviera, que este momento no se convirtiera en un dolor aún mayor. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Los murmullos comenzaban a crecer alrededor, las miradas curiosas se fijaban en la escena. ¿Qué pasaría si esa niña realmente tenía algo que ofrecer? ¿Podría su presencia cambiar la vida de Sofía? Joaquín sentía que el tiempo se alargaba, como si el universo aguardara un clic en este rompecabezas incompleto. Se preguntaba si alguna vez podría dar con las palabras adecuadas o si esas simples risas desatarían un vendaval de emociones prácticas y profundas. Pero, ¿estaba preparado para lo que venía? En ese instante, todo podía pasar. La atmósfera cambiaba rápidamente, y Joaquín luchaba por descifrar el misterio que estaba frente a él. La niña, con su risa norteña y su energía vibrante, parecía ajena a las miradas duras que la rodeaban. Ella debía haber sentido esta tensión, pero lo ignoraba, como si cada instante fuera un nuevo comienzo. Joaquín la observaba, incapaz de pronunciar una palabra. Sofía temblaba a su lado, pero sus ojos estaban fijos en el dibujo que la pequeña le había mostrado. Era un garabato de colores intensos, una representación cruda de una casa, un árbol y un sol, todo pintado con la dedicación de un corazón inocente. Como si lograra hablar sin palabras, ese trozo de papel parecía infundir vida en Sofía. Su mirada se iluminó, y un destello de curiosidad se reflejó en sus ojos. ¿Qué había detrás de esta conexión? Joaquín se sintió imprudentemente atraído por la pequeña que traía consigo una energía que desafiaba su dolor. A medida que observaba, la niña dio un paso adelante, estirando su mano en un gesto amigable. Un impulso primario llevó a Sofía a soltar la mano de su padre y dar un paso hacia la pequeña. Joaquín sintió un tirón en su pecho, un alivio y temor en igual medida. ¿Tú sabes cómo dibujar de verdad? Sofía escribió en la tierra con su dedo, mientras su expresión de asombro se plasmaba en su rostro. La niña miró con determinación el ojo inocente de su nueva amiga,
como si no solo entendiera el lenguaje de los dibujos, sino también el deseo oculto de ser escuchada. Joaquín se sintió atrapado entre la angustia de su mundo y el de su hija, que respiraba por primera vez en mucho tiempo. Las carcajadas de la niña resonaron con la dulzura de un himno olvidado. ¿Era posible que alguien como ella, de la calle, pudiera establecer un puente tan profundo? El parque había cobrado vida a su alrededor, con el burbujeo de los niños y la música lejana de un acordeón, como un fondo para esta escena mágica. Joaquín sintió cómo los ojos de aquellos curiosos se volvían aún más inquisitivos, cuestionando el vínculo que se formaba frente a ellos. ¿Cómo te llamas?, la pequeña preguntó de repente, rompiendo el silencio con una voz que brillaba como el oro. Sofía no podía responder, pero sus manos danzaban en el aire, creando signos, tratando de comunicar la magia que despertaba dentro de ella. Joaquín se dio cuenta de que algo grande estaba por acontecer. Una chispa de esperanza se encendió en sus entrañas. Si lograba conectar a su hija con esa niña, tal vez los muros de silencio que habían crecido entre ellos podrían desmoronarse. Sin embargo, justo cuando las sonrisas empezaban a florecer, un grito cortó el aire como un cuchillo. «Ana, vuelve aquí». Una figura apareció, furiosa, por el sendero que llevaba al parque. Joaquín reconoció ese rostro, un hombre rugoso y amenazante, de mirada dura, con un aire de peligro que lo rodeaba. El nudo en su estómago se convirtió en un terror palpable. La pequeña Ana se quedó quieta, su expresión se transformó de alegría a horror en un instante. Las risas se apagaron y el aire, que antes era ligero y vibrante, se tornó espeso y opresivo. Joaquín sintió como sus instintos de padre afloraban, el deseo de proteger se apoderó de él. Pero, ¿cómo podía ayudar a Sofía y, al mismo tiempo, a esa niña que parecía no tener a nadie? El momento se había complicado, la conexión entre los tres estaba amenazada por la sombra de un pasado oscuro. Joaquín sabía que esta situación podría cambiar sus vidas para siempre, pero también podía convertirse en un camino de dolor y sufrimiento. ¿Qué haré ahora?, pensó, mientras su mente corría desenfrenada, buscando la salida a este nuevo laberinto del destino. La pregunta quedaba flotando en el aire, y el desenlace de ese encuentro pendía de un hilo. ¿Podrían forjar un destino mejor juntos, o se quedarían atrapados en sus propias cicatrices? La respuesta no llegaría sin conflicto, y todas las miradas giraban hacia ellos, suspirando un eco de incertidumbre, listos para lo que vendría. El grito resonó en el aire como un trueno, y Joaquín, con el corazón retumbando en su pecho, se abalanzó instintivamente hacia Sofía. La pequeña Ana retrocedió, sus ojos grandes y aterrorizados reflejaban el autoritario rostro del hombre que se aproximaba. Joaquín sintió como el mundo se detenía, el bullicio del parque se esfumó, dejando solo el sonido de su propia respiración. La desesperación le oprimía la garganta, mientras ese desconocido avanzaba, con pasos pesados que dejaban huellas de temor. ¿Te quedaste sorda, o qué? Ana. El hombre gritaba, su voz rasposa como la grava. Cada palabra era una amenaza entre los dientes apretados. A lo lejos, algunos padres susurraban y miraban con preocupación, pero pocos se atrevían a intervenir. Joaquín se giró hacia su hija, buscando su expresión. Sofía parecía atrapada en la confusión. La conexión que había empezado a florecer entre ella y Ana se desvanecía rápidamente, reemplazada por la inquietante sombra de una realidad inquietante. ¿Qué hago?, pensó, mientras el sudor corría por su frente. El impulso de actuar se hizo más fuerte. Joaquín dio un paso hacia Ana, solo un paso, aunque eso significara meterse en un mundo desconocido. ¿Puedes hacerlo?, le preguntó a la niña, sin atreverse a mirarla directo a los ojos. Ana vaciló, su mano en el aire temblando, entre la libertad y la obediencia. Cuando el hombre la alcanzó, la agarró del brazo con una fuerza que hizo que Joaquín apretara los dientes. ¿Es tu amiga, Ana? Estás jugando de nuevo a la libertad. La voz del hombre era una mezcla de desprecio y control, como si Ana hubiera cometido un crimen al ser feliz. El pecho de Joaquín se apretó. Entonces se percató de que todos a su alrededor estaban paralizados, observando el duelo de poder. Sofía había dado 2 pasos hacia Ana, su instinto de amiga brillaba en su mirada. La manita de Sofía se alzó en un gesto de apoyo, como si dijera, no está sola. Ana miró hacia el suelo,
luchando por escapar de esa tormenta. Suéltala. Joaquín no pudo contenerse más. La desesperación y el coraje brotaron como agua de un manantial. El hombre se detuvo, sorprendido, pero sus ojos le dejaron claro que no le tenía miedo a ningún millonario perdido. ¿Y qué vas a hacer tú, papito? ¿Te crees un héroe? La burla salía de sus labios con un eco cruel. La tensión aumentaba en el aire, impregnando el parque de un silencio perturbador. Todos los ojos estaban puestos en ellos, y el tiempo parecía haberse detenido. Lo que debes hacer es dejar a la niña tranquila. Joaquín podía sentir el ardor en su pecho. Sofía, de pie a su lado, respiraba rápido, como si cada palabra de su padre le diera fuerza. No te metas en lo que no te importa, millonario, respondió el hombre, descargando su ira en la mirada del hombre que tan desinteresadamente se atrevía a desafiarlo. Pero Joaquín sabía que ya no había vuelta atrás. La vida de 4 personas, aunque tuvieran historias tan distintas, pendía de un hilo frágil como un susurro. No. Ella merece ser libre, gritó Sofía, gesticulando como nunca lo había hecho. Las palabras salieron de su boca, impulsadas por ese fuego que había latido entre ellas y Ana. Joaquín la miró, sorprendido. La voz de su hija era como música. Así fue como, en medio del horror, una chispa de esperanza brotó entre ellos. El hombre, al ver a esa niña de luz y valentía, pareció tambalearse. Esa energía tibia representaba una amenaza para su dominio, y Joaquín entendió que tenían una oportunidad. Pero, ¿sería suficiente su valor ante una oscuridad tan palpable? Justo cuando una semilla de esperanza florecía, el peligro volvió a hacer su aparición en la mirada del hombre. Se inclinó, acercando su rostro al de Ana, susurros como vientos amenaza: si no cumples con lo que te digo ahora, tendrás que sufrir las consecuencias. Joaquín sintió el frío recorrer su columna. La pregunta lo atravesó como un rayo: ¿podrían rescatar a Ana de su tormento sin sacrificar su propia humanidad? ¿O la sombra del miedo devolvería a todos a un silencio inquietante? La escena se tornó dramáticamente más intensa. Ese instante decisivo estaba lleno de promesas y amenazas. ¿Lograrían desafiar la opresión juntos o serían devorados por el pasado que los acechaba? Con cada segundo que pasaba, la esperanza y el temor luchaban por el control en una batalla que apenas comenzó. El aire se cortó, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y Joaquín sintió como su corazón se aceleraba. Las palabras de amenaza resonaban en su mente. Ana, aún en la garra del hombre, miraba a su alrededor, buscando una respuesta, reconociendo que el peligro era real y que ya no era solo un juego. La confusión cubría su rostro, pero los ecos de valientes gritos eran una guía. Ana, gritó Sofía, y su voz, aunque pequeña, portaba un poder que Joaquín nunca había presenciado. El hombre se volvió hacia ellas, su rostro oscurecido por el rencor, sus ojos ardían con un fuego que no prometía nada bueno. Déjala en paz. Sofía avanzó un paso. No era solo una niña, era el faro que iluminaba un camino en la penumbra. Esto era más que una confrontación por la supervivencia de una niña. Era una lucha por la libertad, por la defensa de la inocencia atrapada en un ciclo de miedo. Joaquín sintió que un ímpetu crecía dentro de él, un deseo de proteger a las dos, de desafiar la sombra que había venido a robarle su derecho a ser felices. ¿Qué vas a hacer, millonario? El tono burlón del hombre se agudizó, como un cuchillo que se aferra al miedo de sus víctimas. Joaquín levantó la vista, dándose cuenta que la multitud comenzaba a reaccionar. Un par de padres se acercaron poco a poco, murmullos de protesta se entrelazaban hasta formar un coro de voces que denunciaba la injusticia ante sus ojos. No está solo, murmuró entre dientes Joaquín, alentando la voz interna que le decía que había que actuar. Sofía, la mirada de su hija se encontró con la suya, y por un instante, todo el caos desapareció. Había entendimiento y amor en esos ojos, una promesa de que juntos podrían enfrentar a cualquier monstruo. El hombre sintió en su interior que los ojos de la multitud lo escudriñaban, que su poder se desvanecía, y eso lo hizo aún más peligroso. Se volvió hacia Ana, apretando su brazo con tal fuerza que la pequeña emitió un suave quejido. No puede ser, no te atrevas a tocarla. El grito de Joaquín cortó el aire, convirtiéndose en una declaración de guerra.
La tensión creció. El parque se llenó de murmullos, los padres empezaron a dar pasos adelante. El valor manaba de ellos, aun cuando el terror luchaba contra su sentido común. Pero sabían que no podía haber vuelta atrás. Todos estaban en peligro, era su vida o la de Ana. El hombre, consciente de la creciente presión y de que su poder se desmoronaba, tomó una decisión. Su mirada se volvió feroz, sus músculos tensos, y lanzó una amenaza al aire. Si no se callan, lo lamentarán. Nadie está a salvo en este juego. Joaquín sintió que el frío de la advertencia calaba hondo en su espíritu. ¿Qué opción tenían? La justicia parecía tan lejana, y qué fácil era sucumbir ante el miedo. Pero solo entonces, mientras crecía el temor, Joaquín sintió que tomaba una respiración profunda, como si todo su ser se conectara con la fuerza de Sofía y Ana. Juntos. Somos fuertes juntos. De repente, Sofía levantó la voz de nuevo. Ana. Ven aquí. La claridad y la fuerza de las palabras de Sofía fueron el hacha que rompió la pesada cadena de miedo. Ana miró a su alrededor, el vínculo de amistad floreció en el aire como un regalo. Joaquín vio como la niña, tal vez empoderada, levantó la vista y, en un instante, se apartó de la sombra del hombre, un paso, 2 pasos, hasta que logró liberarse de aquella fuerza que la había tenido atrapada. La multitud estalló en un murmullo, la esperanza palpitaba. Pero en su rostro, el agresor no aceptaba la derrota, su ira se transformaba en desesperación. Sin embargo, ¿acaso esa victoria pasajera podía mantenerlos a salvo? Mientras Ana corría hacia Sofía, y Joaquín se preparaba para intervenir ante la furia del hombre costando su propia vida, no podía evitar preguntarse, ¿qué pasaría si todo cambiaba en este instante? ¿Qué nuevos secretos podrían descubrir una vez que la oscuridad se disipara? Justo cuando las cosas parecían inclinarse hacia una resolución, el hombre lanzó una advertencia. Mortal, su mirada llena de rabia se posó en Joaquín. Esto no ha terminado. Hay más en juego que lo que veis. El aire se tensó de nuevo, Joaquín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Al final, no era solo su vida en riesgo, era el inicio de una serie de eventos que desatarían un caos inimaginable. La lucha por salvar a Ana apenas comenzaba. La pregunta retumbaba en su cabeza, ¿cómo enfrentarían la tormenta que se avecinaba? El hombre retrocedió un paso, su rostro retorcido en una mueca de rabia. La multitud había crecido, un mar de rostros tensos, entrelazados por el mismo temor. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Joaquín podía sentirlo. La valentía, aunque frágil, latía en cada corazón que lo rodeaba. ¿Qué haces? Suéltala, gritó un padre, su voz repleta de fervor. Joaquín vio cómo otros comenzaban a dar pasos al frente, llenos de determinación, el miedo transformándose rápidamente en desafío. La escena se tornó más intensa, como un volcán a punto de erupcionar. Ustedes deberían saber que esto solo acaba de empezar. La voz del hombre era un trueno, reverberando en las mentes de quienes escuchaban. Sacó un objeto de su bolsillo, un destello metálico que reflejó la luz del sol, y Joaquín sintió que su estómago se revolvía. Si no se echan atrás, esto se pondrá feo. La multitud, congelada en un instante de horror, se dio cuenta de que no se trataba solo de un secuestro. Era un juego escalofriante, donde las reglas podían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, su voz temblorosa, pero cargada de valentía. Joaquín se dio cuenta de que no era solo su hija quien confrontaba al hombre, era la representación de todos los niños que habían sido despojados de su seguridad. Es una lección que aprenderán. Con un movimiento rápido, el hombre movió la hoja, y una oleada de murmullos corrió entre la multitud. Joaquín sintió el aire dentro de él comprimirse, como si estuviera siendo aplastado por el miedo, pero, con cada segundo, la rabia crecía. No iba a dejar que su valiente hija y Ana fueran víctimas de alguien que se alimentaba del miedo ajeno. Todos juntos, exclamó a la multitud, su voz potente, resonando por encima del caos. No podemos dejar que el miedo nos controle. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Hagamos que se sienta solo. Las palabras no solo eran para el grupo que se había reunido, sino que eran su propia declaración de guerra contra la opresión que sufrían.
Se dio cuenta de que, aunque su vida estaba en juego, la vida de esos niños era lo que verdaderamente importaba. La multitud comenzó a murmurar, un eco de aceptación llenaba el aire. Joaquín sintió que la marea de valentía se elevaba, más padres comenzaron a acercarse, creando un círculo de protección alrededor de Ana y Sofía. El hombre pareció notar el cambio, su rostro se oscureció cuando se dio cuenta de que ya no estaba solo. ¿Qué piensan hacer?, preguntó con una risa burlona, pero sus ojos brillaban con incertidumbre. La incertidumbre era su mayor debilidad. Si quieres pelear, tendrás que lidiar con todos nosotros, dijo Sofía, dando un paso al frente. Su voz era pequeña, pero la determinación brillaba como un faro. Joaquín se sintió lleno de orgullo, sus manos temblaban por el impulso de protegerla. Ana, aún temblorosa, tomó la mano de Sofía, un símbolo de unión que reducía la distancia entre el miedo y la valentía. Sí, juntos, gritó Ana, su voz resonando con una fuerza nueva, como un canto de esperanza. En un instante, Joaquín vio cómo la sombra del miedo comenzaba a desvanecerse ante el brillo de la valentía. Pero el hombre, viendo que su amenaza no estaba funcionando, tomó un paso más hacia la violencia. Olvídense de esto. Esto es solo la primera ronda. Ya verán. Y con esas palabras, se dio la vuelta, cargando su espíritu explosivo como un trueno en sus venas. El parque retumbó con murmullos de temor, y Joaquín sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la multitud se agrupaba, discutiendo sus próximos pasos, él sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentarlo, y que una confrontación se acercaba como una tormenta que no podía evitar. ¿Pero qué secretos oculta realmente aquel hombre? Joaquín sentía que había algo más, un trasfondo, un eco de misterio que aún no lograba desentrañar. Y mientras el sol comenzaba a caer, el verdadero peligro emergía de las sombras, prometiendo poner a prueba todo lo que habían luchado por proteger. La pregunta ahora era, ¿estaban realmente listos para enfrentarlo, o las sombras del pasado comenzarían a desmoronar todo lo que habían construido? La tensión en el aire era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Joaquín miró a su alrededor y vio el rostro de cada padre, algunos lucían resignados, otros furiosos, y unos pocos estaban paralizados por el miedo. Pero entre ellos, la valentía de Sofía y Ana ardía como una llama, desafiando las sombras que intentaban consumirlos. Necesitamos un plan, murmuró una madre que sostenía un aviso de desaparecidos en su mano. Joaquín sintió que el tiempo se desvanecía. No podemos dejar que se apodere de esto. Hay que actuar ahora. Mientras la multitud murmuraba, Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si lo que él quiere es jugar con nosotros? Podemos usar eso en nuestra ventaja. Un anciano que había estado en el fondo se abrió camino hacia el círculo, su voz temblaba pero decidida. A veces, el silencio habla más que las palabras. Distráiganlo. Joaquín asintió, entendiendo que la clave podía estar en desviar la atención del hombre. Sofía, Ana, voy a necesitar que mantengan esa fortaleza y nos ayuden a hacer ruido. Griten, chillen, hagan lo que sea necesario. Si hacemos un escándalo, podrá ser nuestra oportunidad, dijo Joaquín, su voz resonando como un tambor en medio del caos. Las niñas asentían con fervor, sus ojos brillando con determinación. Pero sin embargo, el hombre había comenzado a alejarse lentamente, su figura recortada contra la luz moribunda del sol descendente. La multitud vaciló. Joaquín, sintiendo la urgencia, levantó su voz una vez más. No lo dejen ir. No permitamos que se escape sin enfrentarlo. Un grito profundo se liberó de los labios de Sofía, resonando como un eco alrededor del parque. Ana, inspirada por la valentía de su amiga, también unió su voz, dejando que el terror se transformara en desafío. El sonido se expandió, envolviendo el aire, una oleada de desesperación que buscaba un nuevo propósito. Sorprendido, el hombre se volvió en su camino, sus ojos oscuros centelleando en la semioscuridad. ¿Qué están haciendo? Esto es absurdo, rió, pero el temblor en su voz traicionaba su creciente inquietud. Las risas burlonas que había mostrado antes ahora se desvanecieron, y Joaquín se percató de que habían logrado hacer dudar a su enemigo. No se alejen.
Estamos juntos en esto, gritó un padre, y las voces comenzaron a entrelazarse, formando una red de eufonía contra el silencio opresivo del hombre. Poco a poco, la multitud se unió, sus gritos y arengas resonaban con la fuerza de un solo ser. La esperanza, aunque frágil, comenzaba a resurgir. Joaquín pudo sentir que el hombre, asediado por la correlación de ataques sonoros, comenzaba a retroceder, titubeando bajo la presión de la valentía colectiva. Aquel espacio devenía un campo de batalla donde el temor se desvanecía en cada grito, pero también en cada respiración compartida. Sin embargo, en la oscuridad, había un juego más siniestro en marcha. Esto no ha terminado, esperen a la próxima jugada. El hombre se despidió, su voz baja, como un susurro venenoso que cortó el aire. Mientras se alejaba, un sentimiento helado recorrió la columna de Joaquín. A pesar de haber ganado una batalla, sabían que la guerra apenas comenzaba. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó Sofía, su voz ahora más baja, su mirada buscando a su padre. Joaquín respiró hondo, la incomodidad atravesándole como un rayo. No lo sé, pero no podemos bajar la guardia. Si está prometiendo un nuevo movimiento, debemos estar listos. Las miradas se cruzaron, un mar de inquietud y desafío. Nadie quería vivir en esta pesadilla, pero todos sabían que debían estar listos para lo peor. Algo más oscuro acechaba en las sombras, y la revelación de una verdad oculta podía ser aún más aterradora. Mientras la noche caía sobre el parque, una pregunta se plantó en la mente de Joaquín. ¿Qué otra cosa estaba dispuesto a perder para proteger a su hija y a las que él amaba? Y en el fondo de su ser, sabía que estaba a punto de enfrentar un enemigo que iba mucho más allá de la mera violencia, un enemigo que ya estaba en su interior. La noche había caído como una manta pesada sobre el parque, invadiendo cada rincón con una oscuridad inquietante. Los murmullos de la gente comenzaron a apagarse, eclipsados por el tronar de la ansiedad que crecía dentro de Joaquín. Las sombras parecían moverse, cada crujido de las ramas lo tensaba como un arco listo para disparar. Sofía y Ana se aferraban a sus brazos, sus pequeñas manos temblando. «Papá, ¿y si vuelve?», murmuró Sofía, su voz un hilo de miedo. Joaquín quería ofrecerles consuelo, pero la verdad era que él mismo no tenía respuestas. «Escuchen», dijo Joaquín, su piel erizada al interpretar cada sonido, el susurro del viento, el aullido distante de un perro, y algo más, un leve raspado que apenas resonaba en el fondo. Debemos estar atentos. No podemos permitir que nos tome por sorpresa. A su alrededor, los demás padres intercambiaban miradas de preocupación. El anciano que había hablado antes se acercó, su rostro ahora una mezcla de cansancio y decisión firme. Si ese hombre vuelve, hay que estar listos para enfrentarlo. La unión es nuestra mayor fortaleza. Un murmullo de asentimientos recorrió la multitud, y en el centro de todo, Joaquín se sintió llenarse de determinación. Establezcamos un código, algo que nos ayude a comunicarnos rápido si lo vemos. Un grito, una señal, las ideas comenzaron a fluir, pero las sombras continuaban acechando. De repente, un fuerte crujido rompió el conato de calma. Todos giraron la cabeza hacia el sendero oscuro al final del parque. La figura del hombre se dibujó, aunque esta vez, parecía vestirse de una oscura confianza. Una risa burlona surgió de sus labios, resonando espeluznantemente en la noche. ¿No estaban contentos con sus gritos? El silencio es oro, pero el alboroto, eso es puro caos. Su voz vibró como un eco de advertencia, el miedo se instaló como un golpe helado en el estómago de Joaquín. No. No lo dejen entrar en sus cabezas, ordenó, pero era demasiado tarde. Los murmullos de la multitud comenzaron a desvanecerse, las dudas reemplazando la valentía que habían encontrado antes. Sofía y Ana, nerviosas, empezaron a retroceder. «Papá, ¿qué hacemos?», preguntó Ana, su voz casi un susurro. «Fuerza, por favor. Mantengan la calma. Recuerden el plan», gritó Joaquín, tratando de infundirles valor mientras su propio corazón tamborileaba con ansiedad. En ese momento, un grito cortante atravesó el aire. Una figura pequeña, delgada como un rayo, apareció de la nada corriendo a través de los arbustos. Era una niña de la calle, el cabello enredado y una mirada desafiante. «Él está aquí. No tienen que temerle», gritó,
como si tuviera por un instante la voz de todos. La multitud se separó, confundida. Joaquín podía sentir que algo pronto estallaría. La niña, con una valentía inesperada, comenzó a darle la espalda al misterioso hombre, retándolo con su mirada. Su actitud era combativa, como si la oscuridad no la asustara. ¿Qué sabes de él?, preguntó Joaquín, el aliento cortándole la garganta mientras miraba a la niña. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el hombre sonrió, su sonrisa ahora más diáfana y maliciosa. ¿Crees que una niñita de la calle es un desafío? No saben lo que he preparado. Sigan jugando, sigan desatando el caos. Pero entiendan, esto recién empieza, dijo él con una voz susurrante, y un escalofrío helado recorrió la columna de Joaquín. Una pregunta comenzó a girar en su mente: ¿qué planes tenía el hombre en la oscuridad? Y, lo más importante, ¿quién era realmente la niña que parecía desafiarlo con una confianza desbordante? La tensión se acumulaba, un hilo frágil esperando romperse. Con cada segundo, Joaquín sentía que se acercaban a un abismo. Lo único seguro era que el verdadero enfrentamiento apenas había comenzado. El viento soplaba con fuerza, trasladando las hojas secas que crujían bajo los pies de quienes permanecían paralizados, observando el duelo que se estaba gestando entre la niña y el hombre de la oscuridad. Joaquín sintió como el latido de su corazón resonaba en sus oídos, mezclándose con el murmullo tenso de la multitud a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó la niña, su voz firme como acero. El hombre se acercó, sus ojos brillando intensamente bajo la tenue luz de la luna. Soy la voz que susurra tus peores miedos y también tus deseos más oscuros. Pero, dulce infante, no te preocupes. No vine a jugar contigo, sino con ellos, respondió con una sonrisa siniestra, señalando a Joaquín y a los demás, como si fueran piezas de un juego de ajedrez. Solo un cobarde se oculta tras las sombras, contrarrestó la niña. Tú no asustas a nadie aquí. Todos sabemos que tu poder se basa en el miedo. Esa simple afirmación encendió un nuevo fuego en Joaquín. Se dio cuenta de que la niña no solo era valiente, sino que había algo en ella, una chispa que les recordaba a todos que el poder de la confianza podía desafiar hasta a las sombras más oscuras. Sin embargo, el hombre, al sentir el cambio en la atmósfera, rebajó el tono burlón. ¿De verdad crees que tú y tu estúpido ardor pueden desafiarme? He visto lo que sus padres temen. He aprendido de sus secretos y sus fracasos. Soy el eco de sus noches sin dormir, dijo, su voz retumbando como un trueno. Al escuchar esto, Joaquín sintió que se atormentaba por dentro. Cada palabra resonaba como un eco de sus propias inseguridades. Recordó las noches pasadas, llenas de insomnio y preocupaciones por el futuro de Sofía y Ana. Pero no podía dejar que eso lo dominara, ni a él ni a su familia. Con un nuevo ardor, Joaquín hizo un paso al frente. Si estás aquí para sembrar el miedo, te diré algo: esta comunidad ha enfrentado más que solo sombras. Hemos sentido el dolor, la tristeza y la pérdida, pero también hemos aprendido a apoyarnos unos a otros. No puedes rompernos. No te dejaremos ganar. Su voz resonó con fuerza, salpicando amor y determinación a su alrededor. Los murmullos comenzaron a resurgir entre la multitud, ecos de esperanza y valentía. Esa energía se transmitió como un fuego en la piel de cada uno, reafirmando la unidad que habían forjado. Sofía y Ana miraron a su padre, sus ojos llenos de admiración y cotidianidad. «Papá», exclamó Sofía. El hombre las miró con desprecio, pero la niña de la calle no retrocedió. «Ustedes no son más que un juego para mí», dijo, con desprecio. «Quizás, pero ahora no está aquí para jugar», replicó la niña, con determinación y una chispa de enojo. Fue entonces que la figura del hombre se estremeció de rabia. «Esto no ha terminado, tal vez pueda empezar con sus secretos de esta noche», aseveró con voz sombría, mientras se desvanecía como humo. Joaquín sintió que la presión en su pecho se aligeraba, pero un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué secretos?», preguntó, mirando a la niña con desesperación. Ella lo miró con una tristeza profunda. «Lo que él conoce puede destrozar vidas si se lo permite», respondió ella, la preocupación llenando su mirada. «Debemos actuar rápido. El tiempo se nos agota y él planea algo más grande». Joaquín se dio cuenta de que la batalla no se trataba solo de enfrentarse a un hombre.
Era sobre luchar contra un ciclo de miedo que podía destruir a su familia y a todos en el parque. ¿Qué debemos hacer?, cuestionó, sintiendo que el destino de todos dependía de ellos. Primero, debemos reunirlos. Luego, les contaré todo lo que sé. No podemos permitir que la oscuridad nos consuma de nuevo, aseguró la niña, su firmeza reencendiendo la luz de esperanza en el corazón de Joaquín. Pero la pregunta que lo inquietaba era qué otras verdades tendría que enfrentar. La noche aún tenía mucho en reserva, y el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. Estaremos a tiempo, pensó Joaquín, mientras miraba a su alrededor. El peligro aún acechaba, y con cada instante, el reloj del destino seguía avanzando. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero Joaquín sintió que el aire seguía tenso. Sus corazones palpitaban, algunos murmurando en voz baja, y otros intercambiando miradas preocupadas. Era como si la esencia del miedo aún estuviera impregnada en cada rincón del parque. La niña, que parecía un faro en medio de la oscuridad, dio un paso hacia Joaquín. ¿Dónde están los demás?, preguntó, apretando los puños, sus ojos reflejaban determinación. Algunos están en la casa del padre de Sofía, tal vez aún estén ahí, respondió Joaquín, recordando el cálido hogar que había sido refugio en tiempos difíciles. No perderemos tiempo, urgió la niña, comenzando a correr hacia la salida del parque. Joaquín la siguió, sintiendo cómo su pecho se comprimía por la urgencia. Mientras corrían, un escalofrío recorrió su espalda, la oscuridad no se había ido del todo. En el fondo de su mente, Joaquín sabía que el hombre de la oscuridad haría todo lo posible para sembrar el caos, y que no había un instante que perder. Llegaron a la casa de Sofía, que estaba relativamente tranquila, pero la tensión era palpable. Los rostros familiares de los vecinos estaban marcados por la preocupación, y al notar la llegada de Joaquín y la niña, se acercaron rápidamente. ¿Qué sucedió?, preguntó una mujer, su voz temblaba entre el miedo y la incertidumbre. Debemos hablar. Lo que sea que ese hombre sepa, puede destruirnos. Necesitamos unirnos antes de que sea demasiado tarde, explicó Joaquín, y la multitud empezó a reunirse, formando un círculo. Miradas atentas se dirigieron a la niña. Debemos enfrentarlo con la verdad, empezó ella, su voz firme cortando el murmullo que surgía entre la multitud. Cada uno de ustedes tiene un secreto que ha guardado. Un miedo que les ha hecho dudar. Si no lo enfrentamos juntos, nos descompondrá uno por uno. La gente intercambió miradas nerviosas. La confesión podía ser dolorosa, pero Joaquín sintió que debía empoderar a los presentes. Esta es nuestra oportunidad de liberarnos del miedo, dijo, la voz resonando con fervor. No somos solo vecinos, somos una familia. Poco a poco, uno a uno, comenzaron a hablar. Historias de pérdidas, errores y temores salían a la luz, como un torrente desgajando antiguas raíces. Joaquín escuchaba cada confesión, viendo cómo las lágrimas brotaban y rodaban por mejillas, como si cada palabra liberara un peso. La niña, en medio de los susurros y las revelaciones, mantenía su mirada fija en el corazón de cada persona, conectando sus historias con hilos invisibles de valentía. Sin embargo, mientras las verdades iban brotando, Joaquín sintió un escalofrío. Fue solo un susurro, pero poderoso. No pueden ocultarse de mí. La voz del hombre resonaba en su mente, y en ese momento temido, la luz del porche se apagó, el ambiente se tornó en penumbra, y un frío, más allá de lo natural, se deslizó por el lugar, haciendo que algunos retrocedieran. En lo profundo de su ser, Joaquín sabía que la confrontación no podía evitarse. Desesperado, miró a todos, el eco de su voz lleno de miedo. No dejemos que se interponga entre nosotros. Lo que hemos construido aquí es más fuerte que cualquier sombra, pero mientras Joaquín hablaba, un estallido de risa oscura retumbó desde lo profundo de la oscuridad, revelando que el hombre de la oscuridad no había terminado su juego. ¿Creen que sus palabras pueden detenerme? ¿Vas a defender los secretos que creías enterrados? Su voz surgió de entre la negrura, y antes de que Joaquín pudiera reaccionar, una figura incomprensible emergió de las sombras, con un brillo maligno en sus ojos. La tensión se volvió palpable, el momento había llegado. ¿Podrían enfrentar su pasado y la oscuridad que acechaba, o el miedo los consumiría?
La batalla por sus almas apenas comenzaba, y el futuro de todos pendía de un hilo incierto. El aire se tornaba pesado y cargado de tensión. Joaquín observaba a su alrededor, el inconfundible miedo dibujado en los rostros de sus vecinos. La voz del hombre oscuro resonaba en sus mentes, y esa risa burlona calaba hondo. Pero dentro de él, una chispa de valentía se encendió, como una llama en la penumbra. No podía dejar que el miedo dominara ni a su hija ni a todas esas personas a las que había prometido proteger. No se rindan, gritó Joaquín, levantando la voz por encima del murmullo de inquietud. Lo que hemos compartido hoy es nuestra fortaleza. Juntos, somos más fuertes que cualquier sombra. Sus palabras reverberaron en la noche, un eco de esperanza. La niña de la calle asintió, sus ojos centelleando con determinación. Él quiere que tengamos miedo. Pero no debemos dejar que eso nos divida. Muestren sus verdades. Dejen que la luz entre en sus secretos. Uno a uno, comenzaron a hablar, compartiendo historias que habían guardado durante años. Colocando las piezas de un rompecabezas que solo cobraría sentido en la unión. La preocupación y el temor se transformaban en coraje y solidaridad. Sofía, con su voz suave pero firme, se unió también. Nosotros, como familia, no dejaremos que un monstruo nos asuste. Somos vencibles, pero juntos somos invencibles. En medio de las confesiones, Joaquín sintió que la figura oscura se acercaba, desdibujándose entre las sombras. Sus secretos son la fuente de mi poder, resonó la voz ominosa, como el eco de una tormenta. Creyeron que podían esconderse de mí. No saben lo que realmente temen. Los corazones de todos palpitaron al unísono, pero Joaquín no se dejó arrastrar. No tienes poder aquí. Tu tiempo se ha terminado. Gritó, sintiendo el peso de las miradas confiadas en él. Ese hombre oscuro retrocedió, por un instante tambaleándose ante la conflagración de valentía que surgió de todos, pero el enemigo no se rindió tan fácilmente. Con un movimiento rápido, extendió su mano, como si pudiera absorber esa luz y desarmarla. Esto es un juego, y nunca piensen que podrán ganarme. El miedo siempre gana. Allí, en ese instante, Joaquín sintió que incluso la esperanza empezaba a desmoronarse. No, pensó. Esto no puede ser el final. Cerró los ojos un momento, respirando hondo. Fue entonces cuando recordó algo que su esposa siempre decía: el amor es la mayor fuerza, más poderosa que cualquier miedo. El amor es más fuerte. El amor nos une. Se los he visto en sus ojos, en cada palabra, exclamó Joaquín, viendo asombro en los rostros de sus vecinos. El miedo comenzaba a desgastarse, como una niebla que se disipa con el sol naciente. No olviden a quienes aman. Ustedes son más que lo que han vivido. Son sus esperanzas, sus sueños. Su voz se llenaba de fervor, y junto a él, la niña también gritó, su voz resonando como un canto. Ustedes son su futuro. Fue como si un rayo de luz emanara de sus palabras. Las miradas cambiaron, el temor empezaba a transformarse en determinación. Joaquín vio cómo cada vecino comenzaba a unirse, sintiendo que la oscuridad no podría vencer a la luz. El hombre oscuro, atrapado en su venganza, se percató de que su poder se desvanecía ante el brillo de un nuevo amanecer. No puede ser, dijo él, su voz llena de desasosiego. No dejaré que eso ocurra. Deja de temer, gritó Sofía, levantando su mano y señalando hacia el agresor. No nos vencerás. El amor triunfará. Sus palabras eran como una espada que cortaba la oscuridad, y así, uniendo fuerzas, cada persona en el círculo comenzó a irradiar esa luz. Cada recuerdo, cada historia contada y cada lágrima derramada se convirtieron en un faro. Las manos se alzaron, formando un escudo impenetrable, y el hombre oscuro empezó a tambalearse. Basta. Esto no acaba aquí, rugió, y con un último esfuerzo, se fue borrando entre las sombras, incapaz de soportar la luz que había eclosionado en el parque. El silencio reinó un instante, hasta que una ola de confianza envolvió a todos. Joaquín sintió la liberación en su pecho. Lo hemos hecho, murmuró, mirando a Sofía y Ana a su lado, sus corazones latiendo al unísono.
Juntos, sonrió la niña de la calle, y en ese momento, Joaquín supo que, aunque el dolor no desaparecía del todo, habían encontrado una fuerza invaluable en su unidad. Mientras la noche desaparecía y el sol comenzaba a asomarse, una nueva era de esperanza se perfilaba. Las voces temerosas se convirtieron en risas. Los secretos que habían mantenido los habían unido en el camino hacia la libertad. Joaquín miró a su alrededor, sintiendo la paz en el aire. Nunca estaremos solos. La calidez del amor y el valor lo llenaron de gratitud. Por fin, el silencioso dolor en su pecho comenzó a sanar, y la vida volvía a renacer con un nuevo brillo. La vida continuaba, y Joaquín estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío, pues sabía que jamás caminaría solo de nuevo. La lucha había sido dura, pero el amor y la valentía siempre prevalecerían. Así fue como, entre lágrimas y risas, la pequeña comunidad se convirtió en una familia renovada, lista para abrazar el futuro, caminando de la mano para siempre. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora, porque tu apoyo es el motor que nos impulsa. Llena la sección de comentarios con tus reacciones, tus teorías sobre el desenlace, queremos escucharte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo por ellos y por ti. Es momento de mostrar tu apoyo.